Vuélvete un genio, lleva tu inteligencia a niveles descomunales que nunca habías pensado, desarrolla tu máxima capacidad cognitiva. En el libro de hoy día, genialmente, del Dr. Joaquín Valls, vamos a analizar sus ideas y los conceptos de lo que nos habla, que es justamente la hipótesis de que nosotros podemos volvernos genios con las prácticas que él nos va a recomendar. Les voy a dar mi más sincera opinión de todo esto. Bienvenidos a un nuevo video en Hora de Leer y espero que disfruten y aprendan mucho de los mejores conceptos del libro genialmente. El primer concepto que explica es la regla de las 10.000 horas. Según esta regla, en palabras sencillas, es que tenemos que practicar esta labor que queramos durante 10.000 horas para volvernos expertos en ella. Es decir, es el tiempo requerido para volvernos una excelencia en algo. Se preguntarán, ¿por qué 10.000 horas exactas? Bueno, es lo que se estima que se necesita para que las redes neuronales queden encajadas de una manera perfecta. Pero ¿qué son estas redes neuronales? ¿Cómo se relacionan con las 10.000 horas? Bueno, aquí entra en juego la neuroplasticidad. Cuando nosotros realizamos una práctica, la que sea, durante 10.000 horas, lo que hacemos es construir, fortalecer, cambiar redes neuronales. ¿Qué son estas redes neuronales? Son conexiones de neuronas que se unen mediante sinapsis. Es como hacer tu cerebro más rápido. Es como que acostumbrarlo a realizar cierta actividad, y haciendo esto ganas una habilidad. Y si es que definimos la inteligencia como un conjunto de muchas habilidades, entonces te estás haciendo más inteligente a medida que creas más conexiones neuronales. Pero vamos a explicarlo esto mejor con un ejemplo. Digamos que tú eres, se me ocurre, profesor, pero esto puede aplicar en cualquier caso. Entonces, si es que tomamos en cuenta las 10.000 horas de esta regla, la dividimos, digamos, en una jornada laboral de 8 horas de pura enseñanza, entonces demoraríamos 1.250 días. Si lo dividimos en el tiempo que dura los años, 365, tendrías que trabajar intensamente durante 3 años y medio, un poco menos, para volverte un experto en la materia y que tu cerebro casi ni siquiera tenga que pensar al momento de enseñar. Y esto lo puedes aplicar con cualquier habilidad que quieras aprender, tanto como para hablar en público, como para jugar videojuegos, como para estudiar mejor, como para mejorar en tu trabajo, como para aprender técnicas de nado, y así. La regla aplica en todo. El neocórtex es aquella parte de nuestro cerebro, es la más externa, la que se ha desarrollado al final, la que nos caracteriza más como seres humanos porque la tenemos súper desarrollada, la que nos permite desarrollar nuevos hábitos o nos impide hacerlo también. Ya hace muchos años que se descartó totalmente esa hipótesis de que el coeficiente intelectual, el test de IQ, era lo que definía qué tal inteligente eras. De hecho, Howard Gardner, que es el fundador de las inteligencias múltiples, ya por los años 70, 80, que desmintió esto totalmente, proponiendo que en realidad son muchas las inteligencias las que nos componen. Y es que es verdad, porque si es que definimos la inteligencia como justamente lo que les había mencionado, un conjunto de habilidades que nos permiten ser mejores en nuestro día a día, resolver más problemas, entonces no podemos únicamente centrarnos en los conceptos para definir cómo es que funciona nuestro cerebro y qué tan buenos, qué tan inteligentes somos, sino que Gardner nos proponía inteligencia interpersonal, intrapersonal, inteligencia espiritual y muchísimas más, pero de eso ya hablamos en otro video. En este estamos hablando de genialmente, pero lo relaciona igual, solo que en el concepto de las memorias, porque claro, al final uno es inteligente cuando llega a memorizar cierta habilidad. Es lo que la hipótesis central de este libro. Entonces, así como hay muchas inteligencias, Joaquín Valls nos dice que hay muchísimas memorias y que no en todas las personas está desarrollado de la misma manera. Entonces, escucha las memorias que te voy a decir a continuación y tal vez tú te vas a dar cuenta tú mismo que hay ciertas habilidades en las que eres mejor justamente porque tienes una inteligencia más desarrollada en estas áreas del cerebro. Tú mismo dime qué tipo de memoria posees o qué tipo de memoria te gustaría poseer. La primera es la episódica o biográfica. Justamente con esta memoria vamos a poder tener una mayor capacidad para recordar datos biográficos que hayan sucedido en nuestra vida o en la vida de otras personas, o para recordar mejor los episodios. Seguramente alguna vez has hablado con una persona y te sorprendes por la capacidad que tiene para describirte con exactitud los lugares en los que estuvo, las personas con las que estuvo, qué es lo que comió, cómo se sintió, etcétera, 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 y desde hace varios años. Esto es porque tiene muy desarrollada esta memoria biográfica. La siguiente memoria es la memoria semántica.
Es justamente la memoria que nos va a permitir entender y retener mejor la información por medio de conceptos o por medio de datos. Este es el tipo de memoria que mejor se valora cuando hablamos de la universidad o de la escuela, en donde prácticamente tu capacidad de inteligencia se va a ver definida por tu capacidad de retener la información conceptual. Pero en general la memoria semántica la utilizamos en todos los aspectos de nuestro día a día, pues nos van a permitir evidentemente entender mejor la información, relacionarla con información pasada, poder desarrollar conceptos propios, etcétera, etcétera. La siguiente memoria es la memoria motora o procedimental. Es la memoria de los actos involuntarios, como por ejemplo conducir. Cuando tú aprendes a conducir, después se hace mucho más sencillo si es que pierdes la práctica, porque tu cerebro ya forma estas conexiones preferenciales dentro de tu corteza. Pero asimismo esto se aplica tanto para otros trabajos como realizar un procedimiento, como caminar, como montar bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente memoria de la que vamos a hablar es la memoria operativa. La memoria de la razón y de la creatividad. Porque sí, aunque no lo creas, la creatividad también involucra un tipo de memoria. Entonces es algo un poco complejo y quiero que estén atentos porque vamos a desentrañar los principios ocultos de la creatividad y cómo es que tú puedes hacerte más creativo. Y la creatividad es algo que se valora mucho hoy en día, es algo muy importante que tú desarrolles. Y mejorando esta memoria operativa lo vas a poder realizar. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una ecuación o cuando nosotros jugamos ajedrez, lo que hacemos es estimular esta memoria operativa. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia con otra memoria como la semántica? Lo que sucede es que, pongamos el ejemplo de las ecuaciones. Todos aprendemos las ecuaciones a resolver ecuaciones en la escuela, digamos. Y el profesor nos lo pone paso por paso. Paso 1, leer el problema. Paso 2, escribir la primera parte de la ecuación. Paso 3, escribir la igualdad. Paso 4, escribir la segunda parte de la ecuación. Paso 5, intercambiar los datos. Paso 6, cambiar los signos. Paso 7, bla, 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 bla. Hasta que el paso final es dar el resultado. Esto es memoria semántica, porque lo que haces es estar memorizándote cada uno de los pasos como concepto general. Pero así no es como trabaja la memoria operativa y creativa. Lo que hace la memoria operativa creativa es que una vez tú resuelves la suma, la resta, la ecuación, lo que sea que quieras aprender, o como había dicho, jugar ajedrez, tú juegas una partida de ajedrez, tú resuelves una ecuación y ese patrón de cómo es que resolviste la ecuación, de cómo es que realizaste esa partida de ajedrez, es como se almacena en el cerebro, como si fuera un patrón. Entonces, cuando se te vuelve a presentar una situación totalmente o una situación distinta, pero que sigue el mismo esquema, lo que hace tu cerebro es sacar nuevamente ese esquema que ya tenías preestablecido y adecuarlo de nuevo al nuevo problema. Entonces de esta manera no tienes que aprenderte la información de memoria, los conceptos de memoria, sino que tu cerebro se adapta mejor a entender estas ideas de manera de patrones. No sé si habrás escuchado, seguramente sí, del famoso ajedrecista Magnus Carlsen, que muchos dicen que es el mejor ajedrecista de la historia. Bueno, pues él es un claro ejemplo, él tendría muy desarrollada la memoria operativa. Pero claro, la memoria operativa solamente se mejora si es que sigues estimulando tu memoria operativa y metiéndole cada vez más patrones y más patrones a tu cerebro para que pueda analizar a un simple vistazo todas las posibles jugadas, todas las posibles maniobras que tiene Magnus Carlsen. Si no has entendido cómo es que la práctica, cómo es que el automatizar tu cerebro se relaciona con desarrollar estas nuevas memorias y por tanto memorias, habilidades, te voy a poner el siguiente ejemplo. En primer lugar, entender que las habilidades de inteligencia solo se desarrolla si es que desarrollas tu memoria, porque ¿de qué sirve aprender una nueva habilidad si es que no puedes recordar cómo realizarla? La memoria es la base de todo, de toda la inteligencia. Ahora me gusta entender, porque es muy sencillo y así es como yo lo aprendí, me gusta entender todo este tema con ir al gimnasio. Porque literalmente cuando tú vas al gimnasio vas a hipertrofiar tus músculos. Es un cambio físico, un cambio biológico, algo materializable. Los cambios cerebrales también son materializables. De hecho, lo que hacen los neurólogos es, por medio de electrodos que ponen en tu cabeza, analizar exactamente qué áreas de tu cerebro se están estimulando cuando realizas X o Y actividad. Entonces, así como tú vas al gimnasio para trabajar un día pierna, otro día brazo, otro día espalda, de la misma manera, si es que tú solamente trabajas el área de tu cerebro conceptual, semántica, entonces no esperes que se desarrolle el área operativa, procedimental, etc.
sino que se va a desarrollar esa área que estás constantemente estimulando, porque aquí se van a crear nuevas redes neuronales. Y aquí es donde entra el concepto de las áreas de Brodmann, justamente lo que les estoy hablando, que es un ejemplo de esta separación dentro de nuestro mismo cerebro, porque nuestro cerebro no funciona como una unidad. En general sí, pero no funciona al unísono, sino que dependiendo de la actividad que estemos haciendo se van a iluminar áreas distintas. Entonces lo que hacemos cuando practicamos es crear nuevas conexiones neuronales, más conexiones, o fortalecerlas en estas áreas específicas. Una frase que nos comenta Joaquín Valls y en la que no estoy del todo de acuerdo es una que dice: no es necesario comprender lo que haces, sino simplemente hacerlo. Bueno, esta frase justamente está en relación con lo que estábamos hablando, las reglas 10.000 horas y todo, que se basa en mecanizar tu cerebro, en aprender una habilidad a la perfección con el hecho de simplemente practicarlo. Y si bien es cierto, yo creo que esto es el secreto de todo, también creo que en un comienzo es muy importante entender lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Creo que este primer paso, como el hecho que sea un primer paso, es importante para luego, a medida que vas practicando, relacionarlo rápidamente con eso que habías aprendido antes o relacionarlo con otros conceptos. Entonces no creo simplemente que tenemos que ser robots que se encargan de realizar lo mismo todos los días para volvernos genios en ese aspecto, sino que creo que entender lo que haces y por qué lo haces es muy importante. Nos cuenta un experimento que se realizó en ratones, en los cuales se armaba un laberinto y se ponían los ratones para que lo resuelvan, y si lo resolvían tienen una recompensa de un alimento, digamos que queso. Pues los ratones, si bien es cierto al inicio les costaba resolver el laberinto, a medida que los ratones iban practicando iban mejorando y lo resolvían mucho más rápido. Pero no solamente esto, sino que cuando se les cambiaba un laberinto totalmente distinto, los ratones también lo resolvían con mucha más facilidad, así el laberinto sea más complejo, porque ya habían cambiado cómo funcionaba, cómo esquematizaba su cerebro, en este caso una memoria más espacial, de cómo orientarse. Entrenaban su cerebro, lo cambiaban, literalmente. Es por esto que esta primera parte del libro de los conceptos científicos, Joaquín Valls la resume con la frase de que los genios se hacen y no nacen. Hablamos de la primera parte de este libro, es decir, todos los conceptos científicos para entender lo que se viene a continuación, que es cómo tú puedes llevar a cabo de manera práctica, qué consejos te da para que en tu día a día vayas mejorando tu inteligencia en todos los aspectos. Bueno, esa segunda parte la voy a subir después, pero es necesario que hayan comprendido primero todos estos conceptos porque van a ver que se relacionan. ¿Por qué lo voy a subir después? Bueno, la verdad es que el video se está alargando un poco, yo también estoy un tanto cansado y creo que sería mejor también dejarlo para un video si es que ustedes simplemente quieren recordar la información práctica y no la información conceptual. Aún así espero que les haya gustado este video, que les haya llamado mucho la atención la información que les he contado. He tratado de hablar de todos los puntos importantes de este libro. Creo que hasta ahora no había hecho que hablaba de todos los puntos importantes de este libro. Y si es que les gusta así que les hable de lo que yo considero esencial y que encima les dé una explicación sobre eso, pues entonces escriban en los comentarios si es que así les gusta o simplemente quieren que les recomiende los libros. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo video y hasta pronto, que tengan un día genial.